Quiero que observes tu vida y por una vez seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas afirmaciones positivas has realizado este año? ¿Cuántas horas te has pasado visualizando un futuro, una realidad que ya debería estar aquí? Si las afirmaciones y las visualizaciones funcionaran por sí solas, tú serías la persona más exitosa del mundo. Pero no lo eres. Tu realidad no obedece a tus deseos, obedece a tu coherencia interna. Si lo que sale de tu boca no tiene una raíz profunda en tu psique, para tu realidad es simplemente ruido. Estás utilizando palabras de otros que no sabes realmente lo que dicen pidiendo abundancia, para convencer a un subconsciente que lleva toda la vida programando para la escasez. Estás acelerando un motor que va con la dirección bloqueada hacia el abismo. Da igual cuánto pises el acelerador. Si no cambias la dirección desde donde lo haces, entonces simplemente vas a llegar más rápido hacia ese abismo. Si quieres seguir jugando a la ley de la atracción para sentirte bien un rato mientras tu economía y tus relaciones siguen en bucle, entonces cierra este vídeo y vete a ver a otro gurú que te diga que todo va a salir bien. Pero si estás listo para entender e integrar la mecánica real de la invocación, si quieres saber por qué tus palabras pueden crear o destruir, si quieres saber cómo alinear desde dónde estás invocando, entonces y solo entonces quédate en este vídeo. Porque vamos a dejar de pedir deseos al universo y vamos a empezar a crear de verdad. Eso sí, siempre desde la autoconsciencia. Muy buenas y bienvenido de nuevo a Forjando tu Huella. En este vídeo os voy a hablar de la herramienta más poderosa que tenemos a la hora de crear nuestra realidad, a la hora de poder manifestar todo lo que deseemos y hablarle al universo. El problema es que esta herramienta en las manos equivocadas, es decir, en la espiritualidad de hoy en día y en el mundo de la manifestación, y la pongo entre comillas por una razón, está muy equivocada. Y el problema es que nos han hecho creer o nos han hecho pensar que simplemente lo que tenemos que hacer para crear nuestra realidad es ponernos a repetir frasecitas que llamamos afirmaciones y ponernos a visualizar lo que nosotros queremos con una visualización activa y sintiendo todo lo que queremos. El problema es que esta palabra de afirmación y visualización no es correcta. La palabra real, lo que realmente va a marcar la diferencia y la herramienta real, se llama invocación. ¿Y por qué no es una afirmación o por qué no es una visualización? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a través de este vídeo. Vamos a ver varias cosas. La primera de ellas es qué es una invocación realmente y cómo se diferencia de simplemente una afirmación o simplemente de una visualización, ¿vale? Lo segundo es por qué funciona la invocación, por qué funciona esta herramienta. Y daré argumentos y ejemplos para explicarlo y para que entendáis cuál es el funcionamiento real que trae todo esto detrás. Porque sin el funcionamiento real, si no se entiende el fundamento, todo lo que hay detrás, da igual lo que invoques o lo que intentes invocar, que no va a funcionar. Entonces, vamos a ver también cómo vamos a crear o cómo creamos esas invocaciones, cómo crear realmente una invocación y cómo hacerlo bien y detectar posibles desvíos que se puedan dar, que lo que nos hacen es chafarnos la realidad que nosotros queremos y desviarla a otra totalmente opuesta incluso, y sin nosotros saberlos. Entonces, ¿cómo vamos a crear realmente esa invocación que nos ayude a crear lo que nosotros queremos? Eso lo vamos a ver también. Luego, por otra parte, vamos a ver la propia técnica o las propias técnicas que utilizo yo con mis alumnos en mi escuela Mastery Life para invocar. ¿Cuáles son esas técnicas de invocación y cómo hacerlas de una manera correcta, paso a paso y sin equivocarnos? Y por último, y si os quedéis hasta el final del vídeo, os voy a dar unas cuantas advertencias de cosas que no tenéis que hacer y de otras cosas que sí tenéis que hacer, y algunos tips para que podáis optimizar al máximo esas invocaciones y que venga lo más rápido posible, porque al final una invocación, y como veremos más adelante, es simplemente un acelerador de lo que nosotros ya tenemos dentro. Pero para explicarlo vamos a ver exactamente qué es una invocación. Y para explicar qué es una invocación, primero tengo que explicar qué no es una invocación. ¿Y qué no es una invocación? Pues esto, que lo he puesto aquí aposta precisamente. Una invocación no es sentarse en un momento dado del día, ya sea por la mañana o por la noche, y ponerse a recitar frases de memoria en la cabeza mientras visualizas lo que tú crees que dicen esas frases, ¿vale? Es decir, estar visualizando lo que nosotros queremos en pos de lo que nosotros repetimos por la boca, vamos soltando por la boca mientras lo tenemos o bien escrito en un papel o ya no lo sabemos de memoria. Eso no es una invocación, eso es una parte de la invocación, ¿vale? Ahora veremos más adelante a qué me refiero. ¿Qué tampoco es?
La gente piensa por la palabra invocación que es como algo satánico o algo en lo que nosotros vamos a invocar a un ente externo, que un ente externo nosotros lo llamamos o algo así. Y es verdad que las bases de eso sí son ciertas, pero no tienen nada que ver, puesto que al final una invocación lo que es un puente entre nosotros y lo que queremos. Es lo que está en medio entre nosotros, que seríamos el invocador, el que lo invoca, y el resultado que nosotros queremos, es decir, esa vida, esa realidad que nosotros queremos. Entonces, la invocación no es ni más ni menos que ese puente que está entre medias de las dos cosas, ¿vale? Y es el mensaje que nosotros le enviamos al universo para decirle qué es lo que queremos. Es decir, es exactamente ese encapsulamiento en el que nosotros le decimos a la realidad exactamente con nuestras palabras qué es lo que queremos, con nuestras palabras y con nuestra vibración, pero eso viene más adelante. ¿Cuál es el problema y por qué el mundo de la manifestación está tan equivocado? Porque la gente que habla de estos temas de manifestación se refiere solo a este momento, es decir, el momento en el que tú te sientas a invocar. Pero realmente nosotros estamos invocando en todo momento. No es una cosa aislada que haces en un momento dado, sino que es en todo momento, cada palabra que dices, cada pensamiento que tienes, cada emoción que tienes, cada creencia que hay detrás de todo eso forma un encapsulamiento, y ese encapsulamiento es lo que nosotros vamos luego a enviar al universo. Es decir, en todo momento, en este mismo instante y en los siguientes instantes de tu vida hasta el momento que te mueras y más allá también, vas a estar invocando, vas a estar atrayendo algo o repeliendo algo de tu realidad. ¿Y cuál es el elemento principal que compone estas invocaciones? Bueno, pues es los sonidos, las palabras, lo que nosotros emanamos por la boca. Eso va a ser lo que dirija tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones y luego sea lo que nosotros entregamos a ese universo. Es decir, es el punto intermedio, el puente intermedio entre lo que nosotros queremos y nosotros mismos. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque nosotros cuando nos encarnamos en esta tierra venimos con unos sonidos en concreto, venimos con un nombre propio que ya viene con unos sonidos que a nosotros no son familiares, pero luego también viene con un significado. Es decir, las palabras vienen con esos sonidos, pero luego vienen también con un significado concreto. En mi caso, Isaac significa el que hace sonreír a Dios, lo cual, bueno, a mí es un nombre que siempre me ha gustado mucho y luego cuando supe el significado me gustó más todavía. Entonces, pues bueno, la verdad que en ese sentido mis padres estuvieron sembrados, vaya. Y ¿qué pasa con estos sonidos que nos mueven y que nos dirigen inconscientemente? Porque al final, como son sonidos familiares, los vamos a utilizar para dos cosas en concreto. O para atraer lo que nosotros queremos, o bien para repeler lo que nosotros no queremos. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos con 4 sonidos primarios, ¿vale? Esos 4 sonidos son 2 que atraen y 2 que repelen. Y esto lo puedes ver tú, puedes coger una hoja y poner todos los nombres de sitios, pues los nombres de familiares con los que te llevas bien o que quieres mucho, dónde has vivido, las amistades que, por ejemplo, te han aportado más o con las que la gente con la que no te has llevado bien, de primeras sin saber por qué, a lo mejor es porque tenía algún sonido específico que daba eso, ¿vale? Entonces tú simplemente cogiendo una hoja y poniendo toda tu vida, más o menos de lo que ha sido importante para ti, lo que tenga algo de sentido para ti, puedes ver que tienes 2 sonidos muy marcados que son los que te dirigen hacia lo que tú quieres, o sea, atraes lo que tú quieres, y 2 con los que repeles lo que no quieres, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que nosotros a través de eso somos capaces de poder vislumbrar y poder crear ese universo que nosotros queremos. Y aquí llegamos entonces al punto clave. ¿Por qué las afirmaciones nos sirven? Porque si nosotros sabemos que esos sonidos que rigen nuestra realidad son los que utilizamos de forma consciente o inconscientemente y son los que nos dirigen nuestra realidad, entonces si utilizamos unos sonidos que nosotros utilicemos para atraer, que a nosotros nos convenga para atraer lo que nosotros queramos, entonces va a ser mucho mejor que una afirmación que ya está montada. Es una afirmación es simplemente una cosa, una frase que ya está montada por otra persona, con otra psique totalmente diferente, y que lo que va a traer en su vida va a ser muy diferente a lo que atraes tú, ¿vale? Por eso hay gente que dice, no, yo con esta afirmación conseguí no sé cuánto dinero, conseguí la pareja de mis sueños, o conseguí manifestar lo que sea, pero a ti no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no son tuyas, no vienen de ti, no vienen de tu propia mente, no vienen de tu propia psique, no viene de tu propio sistema operativo con el que has nacido, no viene con esos sonidos y no viene tampoco con los significados que tiene esa palabra para ti.
Por eso, cuando hablamos de abundancia o cuando hablamos de paz, ¿qué significa para ti abundancia? ¿Qué significa para ti paz? ¿Qué significan esas palabras para ti? Cuando tú estás intentando atraer a lo mejor abundancia, puede ser abundancia de problemas. A lo mejor sí, a lo mejor es abundancia de problemas, porque tú quieres atraer abundancia. Soy abundante. ¿De qué? De problemas, de malos hábitos, de... no sé, ¿de qué eres abundante? Luego, por otra parte, yo quiero paz. Bueno, a lo mejor la paz para ti es simplemente quedarte solo en casa y vas a traer la paz, sí, pero ¿por qué te vas a quedar solo? ¿Vale? O sea, hay que tener muchísimo cuidado con qué es exactamente lo que decimos, tanto por los sonidos que nosotros le ponemos, como por los significados que tienen esos sonidos para nosotros. Es súper importante que entendamos esto, porque si ya desde esta base no lo entendemos, entonces a partir de ahí todo lo demás no va a funcionar y todo lo demás va a estar totalmente desviado y todo lo demás va a llegarte a un punto que es simplemente, como ya dije, irte al barranco pero más rápido, porque la invocación, de nuevo, es un acelerador hacia lo que nosotros queremos. Es decir, cuando nosotros utilizamos una técnica de invocación o sabemos y somos conscientes de que en todo momento estamos invocando, entonces esa coherencia interna que tenemos nosotros sobre nuestra mente va a hacer que aceleremos muchísimo el proceso de lo que nosotros queremos conseguir, porque en todo momento le vamos a estar enviando ese mensaje al universo, en todo momento le vamos a decir, oye, esto es lo que queremos, pero para eso tienes que estar tú en coherencia interna de tanto lo que piensas, como lo que dices, como lo que sientes. ¿Vale? Y si esa coherencia no se da, entonces las acciones que vas a realizar no te van a llevar ni mucho menos hacia donde tú quieres. Si, por ejemplo, yo digo, y casi siempre pongo este ejemplo, pero es que es muy visual y es muy práctico, tú te pones a meditar, te pones a invocar por las mañanas, tal, y sales a la calle, abres la puerta, está lloviendo y dices, vaya día de mierda. Bueno, pues adivina qué, va a ser un día de mierda para ti, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso que tú has dicho te va a llevar a unos pensamientos de días de mierda, de cosas que pueden pasar en ese día que van a hacer que tu día sea una mierda y emocionalmente no te vas a sentir bien. Y sin embargo, imagínate el escenario contrario, que es que tú abres la puerta, está lloviendo, y dices, pues mira, va a ser un día que las plantas se nutran, que va a ser un día donde toda la contaminación baje hacia abajo, va a ser un día donde la tierra se nutra, hace un poco más fresquito de lo normal a lo mejor, o va a hacer que el día se refresque si está muy caluroso. Es muy diferente a cuando tú dices vaya día de mierda, o sea, ya directamente lo estás sentenciando. Sin embargo, dices, bueno, va a ser un día maravilloso independientemente también del tiempo que haga, porque el tiempo al final no nos puede dictar nada de fuera, nos puede dictar cómo nos tenemos que sentir o cómo tenemos que hablar, ¿vale? Tanto se esté lloviendo o como estés en un atasco, da igual la circunstancia, la cosa es que tú estás en todo momento presente y estás en todo momento en consonancia y en control con lo que piensas, lo que dices y cómo sientes, en todo momento. Y ya lo he explicado durante muchos otros vídeos, no me voy a ahondar mucho más en esto, pero simplemente quiero que quede claro que al final la invocación en todo momento nos va a dirigir y por eso tenemos que tener en cuenta tanto qué significan esas palabras para nosotros, como cuáles son los sonidos que nosotros utilizamos para atraer o repeler. Y vamos con el siguiente punto, que es ¿por qué funciona una invocación? Bueno, pues realmente funciona porque la materia en este sentido es vaga y no tiene una estructura en concreto, y nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar esa materia. ¿Y cómo la ordenas? A través de las palabras, porque realmente cuando tú dices algo lo estás ordenando. En los dos sentidos, estás mandando y lo estás ordenando, le estás dando un orden, ¿vale? Entonces, nosotros ordenamos a través de nuestras palabras, pero estas palabras están dirigidas en todo momento por las creencias que nosotros tenemos de la vida, por la visión que tenemos nosotros de las cosas que nos han ocurrido, muchas de ellas traumas que tenemos en el cuerpo y las tenemos emocionalmente estancadas, y eso también hace que tengamos unos pensamientos en concreto. Es decir, tanto nuestra palabra es capaz de dirigir los pensamientos que tenemos y las emociones que tenemos, pero también las palabras van a ser creadas por ciertas creencias o por ciertos pensamientos o por ciertas emociones que nosotros ya tenemos en el pasado, ¿vale? Entonces, ahí entendemos realmente que el universo, y como lo han dicho muchas veces, el universo es mental, porque nosotros ya venimos de base con esa mente que se nos ha puesto y nosotros creamos a través de esa mente. Por eso la reprogramación subconsciente, cuando tú reprogramas tu subconsciente, estás cambiando tu mente y por lo tanto estás cambiando tu realidad, tu materia. Entonces la palabra simplemente es un puente entre esta mente y la energía, es decir, lo que luego se va a mover energéticamente. Porque la mente, digamos,
al final, a través de esas palabras y de esas emociones, va a ser capaz de movilizar la energía, que ahí es realmente donde entra la invocación. Entonces podemos decir que la invocación realmente va aquí, entre el puente, entre la mente y la energía. Es lo que va a hacer que nosotros movilicemos esa energía. Y esa energía lo que va a hacer es darle forma a esta materia. ¿Cómo utilizo esto para explicarlo? ¿O por qué no me estoy inventando esto y es así? Bueno, pues voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos, y es muy simple, es que, por ejemplo, tú pones una capa de tierra sobre un altavoz y le pones una melodía en concreto, ¿vale? Una melodía en concreto que ya una persona ha puesto, ¿vale? Una persona la ha pensado, una persona le ha puesto las letras, una persona le ha puesto una emoción. Y eso lo que se ha traducido es en una canción. Esa canción luego va a tener una vibración, una energía. Entonces, cuando tú pones esa canción, que es esa mezcla entre las palabras y la propia melodía, es decir, los sonidos que tiene, ¿vale? Y la emoción que tiene puesta, porque eso evoca una emoción, entonces va a movilizar esa energía. Y al movilizar esa energía, lo que va a pasar es que la Tierra va a empezar a saltar y se va a empezar a formar unos patrones o unos dibujos específicos debido a esas melodías. Por eso hay melodías que son más armónicas y menos armónicas para lo que nosotros queremos también. Es decir, si tú pones en un altavoz una canción, por ejemplo, de música clásica, como puede ser Mozart o Beethoven, que era gente que canalizaba ese tipo de canciones, bueno, pues el patrón que vas a ver va a ser mucho más armónico que si pones reggaetón, ¿vale? Y esto no lo digo como una crítica al reggaetón, sino que simplemente quiero que veamos que los niveles de consciencia, los niveles de vibración vienen dados por esta mente o por ese tipo de palabras que nosotros le ponemos y ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones que ponemos simplemente. Entonces la invocación va aquí. Es el puente entre nuestra mente y la movilización de esa energía. En segundo lugar, voy a hablar de lo que se llama el experimento de la doble rendija de la física cuántica, que incluso esa misma física cuántica, cuando decíamos que esto de invocar y esto de visualizar no servía para nada y que no le daban, que era una pseudociencia, vaya, bueno, pues ellos mismos se tuvieron que literalmente callar la boca y ya no solo refutar, sino demostrar que eso era así, puesto a experimentos como el de la doble rendija. Este experimento es muy simple, lo que hacían era coger una partícula de un átomo y lo que hacían era ponían dos rendijas por las que podía pasar y luego atrás una pared, que en cuanto que pasara por una o por otra se chocaría con esta pared. Vaya, ¿qué pasaba? Que luego a la hora de observarlo, a la hora de medirlo, dependiendo de si los cálculos iban hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, es hacia donde realmente iba la partícula. Es decir, si la partícula se creía que iba a acabar a la izquierda, acababa a la izquierda. Y si se creía que acababa a la derecha, acababa en la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente depende de nuestra percepción a la hora de observarla el cómo se vaya a comportar. Pero luego también si la medías como una onda, no como una partícula, sino como una onda, lo que hacía era que pasaba por las dos rendijas y realmente el experimento acababa con las dos rendijas, es decir, estaban las dos a la vez. ¿Por qué? Porque se comportaba como onda y no como una partícula. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que dependiendo de cómo nosotros observemos esta realidad, así va a ser lo que nosotros experimentemos. Es decir, al ser una onda, están todas las posibilidades cabidas en ese mismo experimento y depende de tu propia percepción cuando lo quieras ver como una partícula, va a ser cómo tú ordenes la materia que vaya para un lado o vaya para el otro lado. Con lo cual la mente, lo que nosotros hemos puesto en tanto nuestras palabras como lo que nosotros pues, hemos puesto en las fórmulas, ¿no? Digamos en esos símbolos, si lo queremos ver así, han hecho que la energía se mueva de cierta forma para que luego la materia se organice como nosotros queramos. Eso quiere decir que existe en ese océano de posibilidades. Y luego quiere decir otra cosa muy importante, que es que tanto el tiempo como el espacio no son lineales, sino que son circulares y no existe realmente ni el espacio ni el tiempo. Pero para eso me voy a referir a otro experimento más. Este segundo experimento se llama el de la elección retrasada. A mí el nombre la verdad que me hace bastante gracia, pero bueno, lo que nos quiere decir es lo siguiente. Si un fotón salió hace muchísimos años de una estrella y se dirigió hacia la Tierra, la propia gravedad de la Tierra va a hacer que se desvíe hacia un lado o hacia otro. Y de nuevo, dependiendo de los cálculos, si se piensa que va hacia un lado o se va hacia otro, allí es hacia donde se va a dirigir y hacia donde se va a observar que fue. Pero realmente si se comporta como una onda y lo vemos como una onda, de nuevo,
está hacia los dos lados, es decir, ha atravesado por los dos lados ese fotón, realmente ha sido esa nube de posibilidades. Pero lo importante no es esto, lo importante es que ese fotón pasó hace miles o millones de años. Lo que pasa es que lo estamos observando ahora, en este mismo instante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si pasó hace 1.000.000 de años, pero lo estamos observando ahora, el tiempo realmente no es lineal, es circular. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido acceder al pasado para ver en el presente algo, o para incluso predecir futuramente dónde va a estar, por esos cálculos que hemos hecho. ¿Qué quiere decir esto también? Que nosotros en nuestra mente, tanto ya como la propia materia vemos que es moldeable, es porque primero, en lo más sutil en nuestra mente, porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, es decir, como es en la materia es en la mente y como es en la mente es en la materia, si nosotros modificamos nuestra mente de cosas que nos han sucedido en el pasado, somos capaces de transicionar cosas que antes no transicionábamos, entonces somos capaces de cambiar tanto nuestro pasado como nuestro presente como nuestro futuro. Puesto que nosotros en el presente ahora nos hemos puesto a visualizar cosas que nos habían pasado en el pasado, nunca mejor dicho, en el momento que nosotros le damos otra interpretación totalmente diferente, entonces estamos cambiando el pasado, el presente y futuramente vamos a hacer cosas totalmente diferentes y nos vamos a relacionar de una forma totalmente diferente, ¿vale? Es como el típico ejemplo de que cuando tú has sufrido bullying de niño, por ejemplo en el colegio o en el instituto, y en ese momento para ti era el fin del mundo, todos eran unos cabrones y todos eran malas personas y los niños son unos desgraciados. Pero luego en el día de hoy de repente ves que pues eran cosas de niño, no tenían una conciencia como para ser consecuentes de lo que estaba pasando o realmente no entendían las consecuencias que eso podía llevar. En ese momento pues empiezas a perdonar y a transicionar cosas del pasado que dices, oye, pues realmente gracias a eso he podido ser una persona pues que indague más en sus emociones, que pueda sanar cosas que no ha sanado, incluso lo puedes convertir en tu propósito. Entonces puedes verlo como no algo malo, sino como algo incluso favorable o bueno. Estás cambiando tu pasado porque estás cambiando las circunstancias. O, bueno, ya no las circunstancias, sino el cómo te tomas realmente esa mente, esa creencia que tienes tras de ello, esas emociones que van detrás de ello, esas palabras que van a través de ello, que ya no los niños no son unos cabrones, sino que simplemente no eran conscientes de lo que hacían, ¿vale? Y como has cambiado tu pasado, estás cambiando tu presente, porque en el presente te estás sintiendo también diferente y la información que tú le vas a dar a tu universo es totalmente diferente, vibras en una frecuencia totalmente diferente y eso va a cambiar tu futuro. ¿Por qué? Porque tu realidad ya no va a ser la misma, va a ser otra totalmente diferente. Y esto ya lo decían otras muchas culturas, cuando incluso en la religión cristiana o la cultura cristiana o las cosas que decía Jesús, digamos, decía que en el principio es el logos, es la palabra es la creadora de todo tu universo. Cuando dicen también que el universo es mental, también se refieren a eso. Pero es que esto se ve en todas las culturas, como por ejemplo en la nórdica, Odín no encontró las runas simplemente porque sí, sino Odín lo que encontró fueron los sonidos, es decir, los símbolos y los sonidos que llevaron a que pudiera modificar lo que llamaban el Wird, que es como esa esencia divina, es como la quinta esencia, el éter, es decir, lo que moldea nuestra realidad, esa energía que luego moldea la materia, es ese éter, esa quinta esencia, eso que con la palabra nosotros ordenamos. Porque la palabra invocación viene de invocare. Invocare quiere decir llamar hacia adentro. Nosotros cuando invocamos no llamamos al universo hacia afuera, no le damos instrucciones hacia afuera, no ordenamos hacia afuera, sino que ordenamos hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del universo. Nosotros somos una gotita más del universo, pero como somos una gota, contenemos el universo entero. Tenemos toda la información. Entonces, como nosotros invocamos hacia adentro, nosotros no invocamos a una deidad, a un dios externo, que es lo que nos han hecho creer en todas las religiones, ¿no? Invocar a alguien externo, sino que nosotros tenemos que invocar hacia adentro, nosotros tenemos que ordenar hacia adentro, hacia nuestro universo interior, y como lo que es adentro es afuera, entonces en lo de fuera, en la materia, es donde vamos a ver realmente esa invocación hecha, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero la cosa es que nosotros con nuestra mente ordenamos a nuestra energía, que es ese éter, esa quinta esencia, ese plasma, eso que con lo que se plasma, nunca mejor dicho, la realidad, ¿vale? Nosotros con esas palabras ordenamos esta energía que luego va a hacer que la materia
se dé, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vemos afuera, la materia, es simplemente una consecuencia de lo que nosotros invocamos hacia adentro, de lo que nosotros ponemos dentro de nosotros. No invocamos hacia afuera, siempre es hacia adentro. No invocamos a nadie más. Y esto es lo que, por ejemplo, los mayas o el budismo o el hinduismo tenían muy claro, que al final todo lo que pones tú adentro, ¿vale? O sea, la existencia que tienes tú adentro es lo que luego vas a expresar fuera. Y por eso en el budismo y en el hinduismo se utilizan esos mantras. Se utilizan mantras porque son formas universales de decir algo en concreto al universo. ¿Qué pasa? Que esos mantras sí que son universales y sí que tienen una potencia especial. Por ejemplo, el Aum o el Om, ¿vale? Son realmente formas de decir contengo toda la existencia en esa misma palabra, ¿vale? Entonces son palabras, son sonidos que te conectan directamente con esa fuente de energía que es lo que te trae a ti los resultados que tú quieres, ¿vale? Por eso utilizan esos mantras. Pero realmente la forma del Buda, o lo que llamaban el Buda, era la persona iluminada que era capaz de, a través de su palabra, crear realidad, ¿vale? O sea, simplemente significa eso, no significa ninguna otra cosa más. Cuando entendemos esto, entonces entendemos que nuestra palabra realmente es lo que va a dirigir esa energía. Por eso incluso los mayas, dentro de su escudo, tenían una lengua en el centro con 2 orejas. ¿Por qué? Porque la lengua es lo que nosotros decimos, está en el centro de nuestro universo. Pero luego las 2 orejas son para escuchar lo que nosotros decimos. Porque a lo mejor lo que nosotros decimos no es lo que queremos decir. Nosotros decimos una cosa que está desviada, que ese es el siguiente punto. Realmente cómo creamos una buena invocación, cómo entendemos que hay desvíos o cómo podemos percibir que hay desvíos. Y eso es a través de nuestra escucha. Cuando nosotros nos escuchamos hablar, cuando nosotros escuchamos realmente qué es lo que estamos diciendo, podemos ver que a lo mejor lo que queremos decir no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir. A lo mejor has decidido, sí, ¿ves? Ahí está el error. A lo mejor has dicho una cosa y has querido decir otra completamente diferente. Y por eso muchas veces existen los malentendidos de que una persona se toma las cosas de una forma o de otra porque nosotros no hemos dicho lo que queríamos decir. De las confusiones, no, lo que yo quería decir, vale, pero ¿qué has dicho? Ahí es donde se juega toda tu realidad. ¿Qué es lo que has dicho? No lo que has querido decir, o no es lo que tú pensabas que querías decir. Porque pensamiento es un pensamiento, y en tu pensamiento está el caos, ¿vale? Entonces, si tú dices que quieres abundancia, como he dicho antes, sí, te va a llegar abundancia, pero de lo que el universo le dé la gana, ¿vale? Pero si tú dices, por ejemplo, quiero éxito y prosperidad económica, o éxito y prosperidad en el amor con mi pareja que me quiere y me respeta, ¿vale? Y con unas características en concreto, entonces ahí ya estás ordenando una cosa totalmente diferente, ¿vale? Para crear una buena invocación, lo primero que tienes que saber es, o lo primero que tienes que tener en cuenta es, ¿qué es lo que quieres tú realmente de la vida? ¿Cuál es la realidad que tú quieres? ¿Qué quieres exactamente cuando vas a utilizar una técnica de invocación, ¿vale? ¿Qué es exactamente lo que quieres pedir? ¿Qué es lo que quieres en este universo? ¿Vale? Es lo primero que tienes que tener en cuenta. Decir de manera específica qué es lo que quieres. ¿Qué pasa? Mucha gente comete el error que dice que quiere paz, quiere estar feliz, quiere ese tipo de cosas. La invocación no funciona para este tipo de cosas. Tiene que ser para algo denso, algo que tú veas en la materia. Porque realmente para conseguir en la materia lo que tú quieres, te va a exigir en ese camino en el que tú ordenas tanto tus pensamientos como tus palabras, como tus emociones, como luego tus acciones, te van a exigir estar en paz, estar en calma para lo que tú quieras. Es decir, va a ser algo necesario y no la consecuencia. Es decir, no el resultado final, sino que simplemente va a ser algo que necesitas, que es necesario para que venga eso que tú quieres, porque al final, como digo, lo similar atrae lo similar, y si no vibras en esa frecuencia, es decir, si no has colocado tu mente para lo que tú quieres, entonces la energía no se va a movilizar. Pero la gente, y eso es otro de los errores que se dan, la utiliza para querer sentirse en paz o sentirse bien o sentirse alegre. Utiliza ese tipo de invocaciones, utiliza esas afirmaciones de yo soy una persona feliz o yo soy una persona tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a ser algo que te exija. Es decir, realmente tú quieres estar feliz o quieres estar en paz para conseguir un resultado en la materia. Realmente lo que quieres invocar, una vez que sabes el resultado que quieres, es para tenerlo en la materia. Pero eso te va a exigir, eso que esté en la materia, en la realidad que tú quieras, te va a exigir que ya seas una persona que esté en paz y que esté feliz.
¿vale? Es decir, es parte del camino y no es el resultado final. Las invocaciones solo se utilizan para algo que sea tenso, algo que sea tangible, algo que esté en la materia. Puede ser una situación, puede ser una cosa física que tú quieras, o puede ser algo que se dé en ese momento en concreto. Entonces, ahora sí voy a explicarte cómo crear realmente bien una invocación. Vale, entonces, ¿cómo realizamos una buena invocación? ¿Cómo creamos unas buenas invocaciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos creando y estamos invocando en todo momento, entonces esto no va a servir solo para el momento en el que estemos haciendo el ejercicio o las técnicas de invocación, que va a ser los momentos específicos que nos dediquemos a invocar simplemente en ese momento, ¿vale? Esto va a ser un mapa por el que nos tenemos que dirigir en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Para poder llegar a vibrar en esa misma sintonía y atraer lo que nosotros queremos. Es un mapa al que le decimos al universo: si yo hago esto, esto y esto y quiero conseguir este resultado, entonces eso viene a mí, ¿vale? Y tengo que hacer estas cosas en concreto. Es la única regla que hay, que es que te tienes que dirigir en todo momento a estas cosas que vamos a poner más adelante. Lo primero de ellos es crear un resultado. Bueno, lo primero, realmente la invocación, o todo esto que voy a mencionar, el ejercicio de invocación, sirve simplemente como apoyo, es decir, es un apoyo y no una consecuencia por lo que va a venir lo que nosotros queramos. El ejercicio simplemente es un apoyo para acelerar más lo que queremos nosotros conseguir. Que de nuevo digo, si hay desvíos, si nosotros cuando hablamos y nos escuchamos vemos que lo que queremos decir es totalmente diferente, entonces nos vamos a acercar mucho más rápido, pero a ese desvío. Hay que tener mucho cuidado para eso. Por eso los ejercicios de invocación, ¿vale? Solo se tienen que utilizar bajo la premisa de que nosotros ya tenemos una coherencia interna sobre lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Si no, el ejercicio de invocación va a tener el efecto totalmente contrario. Lo único que vamos a conseguir es más de lo que se nos ha dado de manera automática, pero lo vamos a conseguir mucho más rápido, porque estamos poniendo de manifiesto, estamos pidiendo ayuda a otras energías, ¿vale? Estamos invocando otras energías que nos van a acercar a lo que nosotros no queremos, ¿vale? Pero si nosotros estamos en coherencia interna, ¿vale? Si primero tenemos en cuenta todas esas cosas y lo utilizamos como un apoyo, es decir, lo tenemos como sabemos que es algo que nos va a ayudar, pero no la consecuencia de, entonces con eso ya tenemos mucho ganado, mucho entendido ganado, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empieza una invocación? Tenemos que tener muy claro el resultado o el objetivo de lo que nosotros queremos. Y para eso hay 3 reglas en concreto. Tiene que ser un objetivo en específico. No me valen cosas como quiero abundancia, quiero una vida de paz y de prosperidad, quiero una vida donde tenga un buen amor. No, quiero algo específico, como por ejemplo, a partir de ahora gano 5.000 o 6.000 o lo que quieras, euros o dólares al mes. O por ejemplo, yo quiero mi pareja que sea con tales características, tal cual, que sea una persona amorosa, que me apoye en lo que yo quiera, que tenga tales características, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante que sea algo específico. En segundo lugar, que sea medible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir porque no lo podemos medir. No sabemos en ningún momento si nos estamos dirigiendo a ese resultado o no, porque lo que vamos a hacer no se puede medir. O sea, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, es decir, dirigirnos a todo esto, si no lo puedes medir, no sabes si te estás dirigiendo o no. ¿Vale? Por eso tiene que ser algo medible, para saber si, por ejemplo, estás ganando esos 5.000 dólares o euros al mes o si esa persona tiene esas características en concreto a las que tú te has referido, ¿vale? Por eso tienen que ser específicas, pero también medibles. Y por último, tienen que ser imposibles de conseguir, y aquí es donde está la clave, imposibles de conseguir para ti ahora mismo. ¿Por qué? Porque tú, si necesitas de invocaciones, es porque en este momento no estás consiguiendo algo en tu vida. Es decir, tiene que ser algo que para ti sea imposible en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te estés dirigiendo sí o sí a todo esto, entonces para ti lo imposible va a ser posible. Pero si no pones un objetivo que es imposible para ti, ¿para qué quieres otras fuerzas externas que te ayuden? Simplemente, pues hazlo tú, aunque te cueste más o menos, pero no utilices otras energías que para ti ahora, a día de hoy, como humano, te está siendo imposible con la codificación que tienes, ¿vale? Si tú pides este apoyo, si tú
utilizas estas invocaciones es porque realmente para ti es algo imposible de conseguir en este momento. Pero si te diriges hacia estos parámetros, se va a hacer posible sí o sí. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros por los que nos tenemos que mover? Lo primero que nos tenemos que preguntar es que en todas las áreas de nuestra vida siempre hay algo contra lo que chocamos, pero siempre es lo mismo y es en todas las áreas, y es en vidas pasadas y es en vidas futuras si es que tienes, que es que siempre hemos chocado contra lo mismo, ¿vale? ¿Qué es eso? Eso que es común a todas, ¿vale? Eso que es en todas las áreas de tu vida, ¿contra qué es lo que siempre chocas? ¿Vale? Por ejemplo, hay unas personas que por miedo a lo que vaya a decir la gente no actúa, entonces se queda sin la pareja de sus sueños porque no actúa por miedo a lo que le diga la gente, no emprende ese negocio porque piensa que la gente le va a juzgar. Entonces, ¿contra qué es lo que tú siempre chocas a la hora de intentar ir más allá de lo que se te ha dado, ¿vale? O sea, cuando quieres hacer algo imposible para ti, ¿contra qué es lo que chocas siempre? ¿Eres una persona que te quedas parada? ¿Eres una persona que pierde los estribos y se pone a gritar? ¿Eres una persona que, yo qué sé, le da miedo y por lo tanto siempre está temeroso y por eso hace las cosas a medias? No sé, lo que sea para ti, ¿vale? Pero como no hay ningún área en tu vida, porque todas las áreas son dependiendo de la misma codificación que se te ha dado, entonces, ¿contra qué te frenas siempre? Y vas a hacer exactamente lo contrario. Si eres una persona que no actúa por miedo, en este caso vas a poner aquí que eres una persona que actúa en todo momento, independientemente de si siente miedo. Y luego haces lo contrario y en este caso también, ¿cómo me siento cuando lo haga? Es decir, no tienes que poner simplemente el que vas a hacer lo contrario de lo que te frena, o sea, lo que antes te frenaba, entonces ahora tienes que superarlo, es decir, tienes que atravesar esa barrera. Siempre, aparte de eso, también tienes que sentirte de una forma. ¿Cómo me voy a sentir? Bueno, ¿cómo quieres que sea tu resultado? Cuando tú consigas tu resultado, ¿cómo te vas a encontrar? ¿Cómo te vas a sentir? Si te vas a sentir con alegría, con amor, con paz, ¿vale? Si son esos, que son niveles de conciencia, de nuevo, no son emociones solo como tal, sino niveles de conciencia. Cuando tú dices que para ese resultado que quieres conseguir, que sea, pues yo qué sé, conseguir 5.000 euros al mes, vas a estar tranquilo, ya no solo vas a hacer lo que tú tienes que hacer que antes no habías podido superar, sino que lo vas a hacer de manera tranquila. ¿Por qué? Porque es lo que viene con tu resultado. Si tu resultado viene con esa tranquilidad, entonces tú tienes que encarnar esa tranquilidad para que venga, porque como hemos dicho, como es adentro, es afuera, si tú no vibras en esa sintonía antes de tenerlo, entonces no lo vas a conseguir nunca, ¿vale? Por eso tienes que tener ese estado interno antes de actuar, o sea, vas a actuar de esa forma y vas a actuar de manera pues tranquila, con paz, con amor, con lo que sea que venga tu resultado. En segundo lugar, ¿cómo voy a utilizar o a usar mi entorno? Nosotros, por ejemplo, para conseguir las cosas que nosotros queramos, podemos utilizar nuestro entorno de una forma que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero conseguir 5.000 dólares al mes o 5.000 euros al mes, pues un objetivo mío sería, pues cada martes o cada miércoles publico un nuevo vídeo de lo que sea que quieras hacer en YouTube o en mis redes sociales, ¿vale? Vas a utilizar el entorno de forma que te den un feedback, de forma que estés negociando ese dinero que quieres conseguir o esa pareja. Por ejemplo, si es en el ejemplo de la pareja, podría ser algo como voy todos los fines de semana a bailar bachata, por ejemplo. ¿Vale? Entonces sabes que sí o sí vas a tener que ir todos los días sin excusas, sin ningún tipo de excusas, a bailar bachata, ¿vale? Para conseguir o conocer a esa pareja que tú quieres en ese contexto en concreto, ¿vale? Y luego el último sería, invoco una energía o un arquetipo en mí. Esto es súper importante porque si nosotros sabemos que tenemos el universo dentro de nosotros, entonces todas las energías y todo lo que existe, todo ese inconsciente colectivo, está también en nosotros. Es decir, la energía, por ejemplo, que puede tener el arquetipo del guerrero, el arquetipo del mago, que puede tener incluso la energía, si crees un poco más en maestros como puede ser Jesús, Buda o Mahoma o quien sea, ¿vale? Puedes invocar esa energía en ti, esa información que te llegue a ti, ¿vale? Entonces tú invocas para lo que tú quieras, para lo que tú desees, vas a invocar una energía en concreto, pero esto es importante. Todas estas las vas a tener que hacer teniendo en cuenta cuáles son
tus sonidos. Es decir, ¿con qué sonidos tú atraes lo que quieres? Con los sonidos que tú atraigas lo que quieres, pues entonces a partir de ahí tú lo que vas a hacer es poner estas frases de forma que a ti, para tu psique, para tu psicología, para tu mente y para tu inconsciente sea algo a lo que le guste ir. Por ejemplo, si yo me llamo, mi apellido en este caso, Martínez, y yo sé que el mar es un sonido regente en mi vida, entonces lo que voy a publicar es un vídeo cada martes, por ejemplo. O si yo creo en la numerología o en la simbología y sé que, por ejemplo, el número 33 es algo que se me repite a mí mucho, pues entonces lo que voy a hacer es subir 33 cosas, ¿vale? Voy a hacer 33 vídeos al mes, por ejemplo, ¿vale? Entonces tiene que ser algo que realmente a tu psique le guste seguir, ¿vale? Con esos sonidos y con esos símbolos que a ti te atraigan. Si, por ejemplo, tú lo que quieres conseguir en este caso tiene que ver con algo monetario, pues entonces también vas a invocar una energía que tenga que ver con ese dinero. Como por ejemplo, puedes invocar la energía de Hermes o Mercurio, que era el que, digamos, hacía esos intercambios, era el negociador por excelencia. Para que tú consigas emprender, entonces tienes que invocar esa energía. Si tú lo que quieres es algo más físico, pues a lo mejor puedes irte un poco a la mitología indígena, invocar yo qué sé, la energía de algún animal, porque también tenemos espíritus animales, que eso entra en otro, en otro vídeo muy extenso que tengo que hacer. Pero se refiere a eso, tú tienes también unos espíritus animales, pues puedes pedir prestada esa energía, ¿vale? Si tú quieres, lo que quieres es correr una maratón, finalizar una maratón como resultado, pues entonces vas a elegir la energía de un animal que corra mucho, pues como por ejemplo el tigre, un jaguar o un puma, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa energía y la podemos encarnar en cualquier momento. Entonces, cuando tú te dirijas en todo momento con ese tipo de energía para conseguir el resultado que tú quieres, entonces lo que se te va a dar es esa energía en ti. Tú la vas a encarnar, esa energía. Puede que la sientas más o menos, pero si de verdad te pones a ello y si de verdad quieres y la sientes y de verdad te importa este resultado, entonces lo vas a encarnar de un momento u otro y van a empezar a llegar ese tipo de potenciales o ese tipo de ideas que te llegan si te diriges en todo momento a todo esto, ¿vale? Pero esto es simplemente el mapa por el que te vas a tener que dirigir. Esto no tiene que ver todavía con la técnica, que te la voy a explicar ahora. Esto es más bien el mapa por el que me voy a mover en todo momento y sin ninguna discusión. Tengo que hacer estas tres cosas para conseguir este resultado, sí o sí, no hay más. Y tiene que ser específico, medible e imposible, todas ellas. Porque si no, no sabes si te estás dirigiendo a una u otra, si no es ni específico ni medible, ni en ese momento imposible, porque si algo que siempre te ha detenido, de repente lo empiezas a hacer, antes era imposible y ahora lo estás haciendo posible, pero tiene que ser imposible en ese momento, ¿vale? Entonces, una vez visto todo esto y visto cómo es este mapa por el que te tienes que dirigir en todo momento, pero para crear tu realidad, para crear cualquier cosa que quieras, no simplemente una cosa en específico, sino en toda tu realidad, puedes tener un resultado de algo que quieres para tu realidad y te tienes que mover por unos parámetros específicos que tiene que ver con quién soy yo como persona, ¿vale? Si yo he sido una persona que siempre me ha frenado una cosa y empiezo a hacerla, voy a tener una realidad diferente y me voy a sentir también diferente. Si yo soy una persona que a mi entorno lo utilizo en el buen sentido de la palabra, ¿vale? O sea, entended, utilizarlo de una buena forma en la que haya un intercambio, en la que yo salga ganando la otra persona también, voy a tener una realidad diferente. Y si yo en todo momento estoy invocando una energía que yo antes no tenía o no percibía en mí, tengo otro resultado diferente, ¿vale? Entonces, este mapa es por donde nos vamos a mover en todo momento. Y ahora sí vamos a ver lo que es la técnica específica, cómo se hace y algunos parámetros en concreto. Vayamos a ver entonces cuáles son estas técnicas de invocación. Lo primero que quiero decir es que estas técnicas son las que me transmitieron a mí mis maestros, la gente con la que me he formado, y después de investigar yo mucho también sobre diferentes cosmologías, diferentes visiones, de investigar a diferentes sabios durante todos estos 10 años que he dedicado prácticamente mi vida durante muchísimas horas a develar cuáles son todas estas leyes que rigen al universo, cuáles son estas leyes que rigen a la vida, a nuestra realidad.
Y entonces lo que quiero decir es que, por favor, tengamos sumo respeto con esto, porque si no estamos alineados internamente y no hemos hecho todo el trabajo previo, todo lo que vamos a conseguir va a ser totalmente lo opuesto que queremos. Y estas técnicas son las que utilizo yo también, tanto conmigo como con mis alumnos de Mastery Life, que te recuerdo que si quieres ingresar a mi escuela, a Mastery Life, te dejo el link aquí abajo para que podamos tener una llamada y poder ver cómo podemos ayudarte a crear tu propia realidad. Obviamente decir que aunque estas técnicas son las más eficientes y las que mejores resultados dan, no dejan de ser técnicas de principiante. ¿Por qué no voy a enseñar las técnicas más avanzadas? Esas me las reservo para mis alumnos de Mastery Life porque requieren de un nivel muchísimo mayor de conciencia y de técnica. ¿Qué pasa si directamente accedemos a ese tipo de técnicas? Bueno, pues que simplemente podemos llegar a ampliar si no estamos en una coherencia que de verdad nosotros la sintamos y que podamos supervisar que realmente es así. Entonces simplemente vas a aumentar mucho más ese desastre y no lo que queremos. Entonces esas técnicas yo me las reservo para los alumnos que vienen conmigo y cuando yo lo creo necesario y realmente ellos se sienten preparados, entonces hacemos ese tipo de técnicas. Pero mientras tanto utilizamos estas técnicas que son más para principiantes y para que vayamos tomando un contacto con este mundo de técnicas de invocación y realmente aprender a hacerlo bien y aprender a hacerlo de una forma eficiente y que se convierta en una rutina día a día, pero con presencia y sobre todo con muchísimo, como he dicho antes, con muchísimo respeto a este tipo de técnicas, puesto que estamos moviendo fuerzas en nosotros que son fuerzas que antes no sentíamos y que no teníamos y que no nos ayudaban para conseguir los resultados que queremos y por eso tenemos que utilizar este tipo de técnicas. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es eso, que tenemos que tener sumo respeto, que estas técnicas son de principiantes, pero no por ser de principiantes son menos efectivas. Simplemente que las otras, más avanzadas, van a tener unos efectos muchísimo más adversos y muchísimo más agrandados porque se hacen otras cosas dentro de estas técnicas. Pero quiero que quede claro esto para que no nos confundamos y que realmente le demos el respeto que se merece a este tipo de técnicas, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a empezar. Vamos a ver, lo primero es que solo se va a realizar como mucho 3 veces al día. A la mañana, a la noche y en algún punto intermedio donde necesitamos reforzar por algo en concreto. ¿Por qué esto en concreto? Porque nosotros no tenemos tiempo de tirarnos 5, 6, 7 horas en el Tíbet meditando para poder invocar lo que nosotros queremos. Queremos que sea eficiente y que sea lo que mejores resultados da para lo que queremos en nuestra vida, pero tampoco nos queremos tirar todo el día invocando. Entonces las técnicas van a ser para algo específico. En concreto, va a ser un momento específico, pero luego tenemos que estar todo el rato recordándonos a nosotros que nos tenemos que mover, como ya he dicho, por ese mapa. Por eso es importante tener el mapa presente. Entonces, en primer lugar, lo vamos a hacer por la mañana, porque así lo que hacemos una vez que nos levantemos, después de levantarnos, lo que vamos a hacer es hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque así nosotros ya sembramos la intención por la mañana de cómo queremos que sea nuestro día, de por dónde nos tenemos que mover para conseguir nuestros resultados. Por la noche, porque así es la forma en la que cuando nos vamos a dormir, que como recordamos, cuando nos vamos a dormir lo que hacemos es acceder a otras dimensiones, trabajar también en otras dimensiones hacia el resultado que queremos. ¿En qué se traduce eso? En que puedes tener respuestas que antes no tenías sobre algo en concreto, algún problema que te ha surgido, te surgen ciertos potenciales donde eres capaz de incluso tener sueños lúcidos, viajes astrales, donde te vienen respuestas que antes no te venían. Entonces, la noche es un punto muy importante porque así lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a dormir no es descansar, es continuar con esa invocación y irnos con esa invocación en la cabeza por la noche, con esa programación de qué es lo que queremos conseguir. Entonces, hacerlo por la noche es indispensable para esas 8 horas que estamos durmiendo, 8 9 las que sean, no estemos simplemente descansando, durmiendo como si estuviéramos muertos y dejando al inconsciente que vaya por donde quiera. Vamos a invocar para realmente decirle al universo qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Y en algún momento más en concreto, pero no más de uno, para reforzar en algún punto, si realmente estamos cerca de alguna fecha límite que nosotros queremos o realmente es un momento en el que no nos encontramos del todo bien y queremos reforzar esa invocación, pues se hace en un momento más, pero nunca más de 3 veces, por la mañana, por la noche y ese momento extra. Eso como muchísimo, ¿vale? Luego, por otra parte, la propia técnica en sí es
que nosotros nos sentamos en la posición que nosotros queramos que estemos tranquilos, cerramos los ojos y de 3 a 9 veces vamos repitiendo de forma continua el resultado que nosotros queremos conseguir, lo que hemos dicho, a partir de ahora gano $5.000 o euros al mes, o tengo esta pareja con tales características, o cualquier otra cosa, lo que sea, y luego a dónde me dirijo justo después del resultado. Es decir, dices el resultado y luego los 3 parámetros por donde te vas a mover, que hemos dicho antes. Y eso lo repites de 3 a 9 veces. Mientras, lo que vas a tener que hacer es visualizar, irte visualizando dónde quieres estar, y una vez que te visualices también sentirte como tú quieres. Si lo haces de 3 a 9 veces y ves que no consigues sentirte como tú quieres y visualizar lo que tú quieres, entonces tanto el resultado como los a dónde te diriges no están bien formados. ¿Por qué? Porque no le están diciendo a tu psique nada en concreto, no lo estás haciendo con los sonidos que rigen a tu psique, no le estás haciendo atractivo para tu psiquismo el ir hacia allá, ¿vale? Entonces, tanto el visualizarlo como el sentirlo tiene que ser como mucho de 3 a 9 veces, y si no lo consigues, entonces revisa el resultado y hacia dónde estás dirigiéndote para conseguir esos resultados, ¿vale? Que son esos 3 parámetros que hemos dicho que nos vamos a mover sí o sí. Por otra parte, hay que tener, cuando estés haciendo ese ejercicio que estás repitiéndolo y visualizando, tienes que tener algo muy presente, que es que estés en presencia total, en presencia de lo que estás diciendo y no utilizarlo como un mantra que simplemente repites pero no sabes ni lo que estás diciendo. Tienes que tener presencia en cada palabra, en cada momento de lo que estés diciendo. ¿Por qué es esto? Por 2 razones. La primera, porque puedes detectar los posibles desvíos que haya. Puede que hayas hecho una invocación con los sonidos y esté todo perfecto y luego te des cuenta, según lo estés recitando, que esto te va a pasar y te va a pasar 1000 veces hasta que lo modifiques, y cuando lo vayas modificando te saldrán otras más, de que lo que estás diciendo no es lo que tú quieres decir. Entonces pasa muchas veces, constantemente, que hay desvíos y tienes que estar consciente de esos desvíos, pero no parar. Una vez que termines de invocar, entonces ya vuelves a revisar tus resultados y los parámetros hacia dónde te diriges y los modificas. Pero en el momento de la invocación no se modifica nada, simplemente continúas con el ejercicio. Luego, por otra parte, también hay que estar presentes para cosas no deseadas que se introduzcan, como puede ser, por ejemplo, emociones que no te gustan o pensamientos de pues no creo que lo consiga o es muy difícil. Tenemos que estar presentes en todo eso porque estamos viendo desde dónde estamos invocando. Si desde dónde estamos invocando no es el que nosotros queremos, entonces se van a introducir, nuestro inconsciente va a empezar a introducir ese tipo de pensamientos, emociones que no queremos. Y tenemos que estar presentes para poder en ese momento ver qué es lo que está surgiendo. Y una vez que sepamos y que hayamos visto que se ha puesto eso de manifiesto, por ejemplo, el no puedo conseguirlo, una vez que termines el ejercicio, volver y decir, vale, ¿por qué creo que no lo puedo conseguir? Y a partir de ahí empezar a preguntarte este tipo de cosas, si te van a llegar cierto tipo de imágenes o circunstancias, o te van a llegar personas en concreto, te van a llegar símbolos en concreto, y a partir de ahí tú tienes que trabajar para trascender eso. Lo que tienes que hacer es convencer a tu inconsciente de que eso no es malo, de que eso que viviste, eso que se te ha quedado estancado no es malo, es algo que simplemente surgió en ese momento, pero ahora tienes la conciencia y la capacidad para afrontarlo y superarlo. Pero hasta que tú no seas capaz de vislumbrar eso y ser capaz de moverlo hacia un lado y ser capaz de disolverlo, hasta entonces las invocaciones van a estar mal y vas a traer lo que no quieres. Entonces hay que estar presente para detectar esos desvíos y que se introduzcan cosas no deseadas desde donde no queremos. Y ya por último, yo lo que recomiendo, o como más potente lo veo, es hacer algún tipo de ritual con símbolos en concreto. Cada uno el que más le guste. Por ejemplo, puedes utilizar música. Yo utilizo música para meditar, no para invocar, perdón, para meditar también, pero para invocar. ¿Por qué? Porque eso puedes utilizar música con una frecuencia en concreto para lo que tú quieras conseguir. Como hemos dicho antes, si tú puedes invocar en ti también una energía en concreto, puedes utilizar la música para que te sea más fácil invocar esa energía que tú quieres. Si tú quieres conseguir algún reto financiero, pues puedes utilizar alguna frecuencia que te ayude con eso. También puedes poner alguna vela que simbolice algo en concreto, con una intención en concreta, que eso es de lo que tratan los rituales, tener
una intención, un propósito en concreto detrás de ese ritual, ponerle una emoción y poner un símbolo. Ese símbolo puede ser una vela, puede ser cualquier cosa, realmente lo que tú quieras, pero que realmente signifique algo para ti de lo que tú quieres conseguir. Y luego por otro punto, por otra parte, esta es otra técnica dentro de la técnica de invocación, pero es otra técnica diferente que se puede hacer en otro momento diferente. Puedes representar una obra que simbolice eso. ¿Qué quiere decir representar una obra? Pues puede significar hacer una canción que simbolice eso, ese viaje del héroe, entre comillas, que tienes que hacer para conseguir lo que tú quieres. Puedes hacer algún tipo de obra maleable, puedes pintar un cuadro sobre que tiene que tener los siguientes elementos: lo que quieres conseguir, el viaje que vas a caminar, los obstáculos que van a surgir, es decir, primero los resultados, el resultado que quieres conseguir, luego los parámetros por donde te tienes que dirigir hacia lo que quieres, los obstáculos que te vas a conseguir y por último, ya lo que es el culmen, que es cómo me voy a sentir y cómo lo voy a conseguir yo. Cuando tienes esos 4 elementos y los vas haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, de las semanas, o si es en un mismo día, pues hacer un ritual en concreto ese mismo día e invocarlo 2 o 3 veces hasta que surja. Por eso podemos utilizar ese momento extra para reforzarlo aún más. Y si vamos utilizando esta obra, pues entonces lo que podemos hacer es realmente hacer una representación de cómo queremos que sea. Por eso antiguamente también en las cavernas, cuando están pintadas los muros y demás, era una obra donde representaba lo que visualmente querían conseguir la gente que cazaba, los cromañones o quien fuera, los que cazaban a esas presas. Ellos representaban la obra de cómo quería que fuera esa cacería y lo que querían conseguir. Si os dais cuenta, están todos los murales pintados y llenos de eso. Y muchas de las obras que se han escrito, no, que se han pintado, perdón, bueno, y escrito también, a lo largo de la humanidad tiene que ver mucho con este tipo de rituales que se dan una vez apoyando de nuevo a la invocación, que a la vez es un apoyo para lo que nosotros queremos movernos en nuestro día a día. Y ya sin más vamos a ver qué tipo de tips o qué advertencias tenemos a raíz de todo esto. ¿Y cuáles son estos consejos y estos tips que os puedo dar? Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que este vídeo, esta última parte del vídeo, la parte de advertencias y tips, la estoy regrabando, puesto que cuando he ido a sacar el vídeo de la cámara al ordenador, no sé qué ha pasado, que me ha dado un fallo y literalmente se ha borrado el archivo, ha desaparecido el archivo. Y me viene perfecto el ejemplo porque entendí precisamente la señal que me quería dar y ahora explicaré a qué me refiero. Porque yo lo que os comentaba en ese vídeo, y aquí es donde podemos ver realmente el poder que tiene las invocaciones y ver que en todo momento estamos invocando, incluso yo en este vídeo puedo estar haciendo invocaciones equivocadas, ¿vale? Pero una vez que yo lo escucho lo puedo arreglar. En este sentido me viene perfecto para poder dar un mensaje que era el que realmente no hace falta el hacer todo perfecto, es decir, tener que estar en una mega coherencia absoluta desde el minuto 1, sino que tú sí obviamente tienes que tener coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, es decir, tener una coherencia justo antes de ponerte a hacer la técnica de invocación, pero no esperes a que esté todo perfecto ni procrastines el no hacerlo porque no te sientes alineado perfectamente, ¿vale? Sí tienes que tener una alineación, pero la alineación que vas a conseguir ahora no va a ser la misma que vas a conseguir dentro de un tiempo. Entonces, tampoco lo que quiero es que haya un bloqueo de no hacerlo por miedo a no estar perfecto. Perfecto no va a estar nunca, siempre vas a ver desvíos, siempre vas a ver fallos y siempre va a haber incoherencias dentro de ti. La cosa es que tú poco a poco lo que vayas es superando esas incoherencias, poco a poco yendo a eliminarla, y por eso sirve tanto estas técnicas de invocación, porque te das cuenta de las incoherencias internas que tienes. Y sí, desde luego tienes que estar alineado antes de empezar. Y desde donde lo haces tiene que ser desde donde que te guste a ti, que sea tuyo realmente. Pero no por ello tienes que dejar de hacerlo porque sea algo que realmente te dé miedo hacerlo, porque si tú vas a invocar directamente con miedo de no estar alineado, entonces vas a ampliar ese miedo. Quiero que quede claro eso, y yo lo que hablaba es que este punto siempre me había bloqueado a mí durante toda mi vida, y cuando aprendí estas técnicas era un punto que siempre me había bloqueado. ¿Qué pasó? Que cuando yo dije eso, en ese momento obviamente el vídeo se bloqueó, es decir, ese archivo, esa parte del archivo se bloqueó y se eliminó. Entonces, una vez que yo me di cuenta de ese fallo y de
realmente la señal que me quería decir, que eso es el siguiente punto, el siguiente tip que os quiero dar, que es que al final estemos atentos a esas señales que nos da la vida. Cuando nosotros nos invocamos, cuando nosotros decimos las cosas, ¿qué repercusión tienen en nuestra realidad? Entonces, cuando yo decía que era algo que me bloqueaba, obviamente lo que hice fue bloquear el vídeo. ¿Qué pasa? Que cuando yo me di cuenta que en ese punto, en ese momento, yo fui capaz de entender que eso era un punto el cual tenía que transicionar y el cual tenía que yo enfocarme mucho más, puesto que es un punto que a mí realmente me puede llegar a bloquear a día de hoy este tipo de cosas, entonces me doy cuenta de que yo le tengo que poner mucho más énfasis ahí y ver por qué me bloquea el querer hacerlo perfecto, por qué ese perfeccionismo, por qué querer hacerlo todo de una manera perfecta, impoluta antes de empezar. Esa parálisis por análisis, que es verdad que durante toda la vida había tenido ese parálisis por análisis y justo esa señal ha sido lo que me lo ha demostrado, pues ahí es donde me doy cuenta de que eso es lo que tengo que transicionar. Y desde luego esas señales que te va a dar la vida, tienes que estar presente, que es otro de los tips que iba a dar. Tienes que tener una presencia absoluta en todo momento, porque una vez que tú invocas y te das cuenta de que invocas en todo momento, pero más en concreto cuando ya empiezas a hacer ejercicios de invocación, lo que tienes que estar atento es a las cosas que pasan en tu vida, las casualidades que llegan, las señales que te llegan, porque si no estás atento a eso y no le das la importancia que tiene, no estás en esa presencia, realmente van a empezar a pasar trenes, van a empezar a pasar casualidades, van a empezar a pasar cosas, señales que te da la vida, pero no las vas a ver porque no estás en presencia, y al no estar en presencia no vas a poder ver qué es lo que te está queriendo decir la vida o cuál es la oportunidad que tienes que coger o que tienes que agarrar, porque tú mismo la estás invocando. Tú no estás invocando el resultado perfecto que tú quieres, no va a llegar de la forma que tú quieres, va a llegar de una forma que seguramente ni te esperes. De hecho, te digo, en el 99% de los casos ni siquiera te vas a esperar que vaya a ir por ahí. Es decir, lo que quiere el ego, que es lo que vaya a suceder, no es lo que va a suceder. Por ejemplo, a mí sí me molestó el hecho de que se haya borrado el vídeo, pero realmente es un mensaje que daba a mí el universo, que me daba a mí esas casualidades. Entonces, yo con eso lo que hice no fue enfadarme más, simplemente dije, ok, es una señal, me quiere decir esto, y a partir de ahí pues voy a trabajar más eso. Simplemente es eso. Entonces hay que tener una presencia y hay que saber discernir entre lo que nos dice el universo y lo que creemos que nos dice el universo. Porque a lo mejor si se ha borrado esa parte del vídeo yo podría haber dicho, vale, entonces el universo no quiere que suba el vídeo. No, realmente yo este vídeo lo quiero subir y quiero dar el mensaje. ¿Qué es lo que me está bloqueando? Realmente para lo que yo quiero hacer, y lo que quiero hacer lo voy a hacer sí o sí, esto es lo que me ha bloqueado, esto es lo que me ha puesto la barrera. Vale, ¿qué es lo que tengo que trabajar yo ahí? No quiere decir que no tenga que dirigirme ahí, sino quiere decir, algo me está impidiendo dirigirme a mí, hacia ahí. ¿Qué es eso que me está impidiendo? ¿Por qué me lo está impidiendo? Y a partir de ahí empezar a trabajarlo y ver realmente el por qué sucede, el qué son esas cosas que te están bloqueando realmente. Y es un ejercicio continuo. Y por eso digo que realmente estemos en la máxima coherencia que nosotros consigamos en ese momento, pero no tiene que ser una coherencia perfecta que consigamos como si fuéramos directamente el Buda. Simplemente es una coherencia que nosotros vamos a conseguir ahora, en este mismo momento, y dentro de un tiempo, lo que consigas dentro de 4 o 5 años va a ser muchísimo más rápido que lo que consigas ahora. O sea, es decir, las cosas que yo consigo ahora, a lo mejor tardo 1 o 2 años utilizando las invocaciones porque es algo potente, y realmente dentro de a lo mejor 4 o 5 años lo hago en un mes, lo consigo en un mes. ¿Por qué? Porque mi nivel de coherencia interna y el nivel de maestría que tengo yo con estas técnicas va a ser muchísimo mayor. No quiere decir que en el pasado no tuviera coherencia, simplemente que el nivel de coherencia que tenía en ese momento no era comparable al que puedo tener ahora, que realmente conozco y tengo muchísima más maestría con este tipo de técnicas. Entonces, el mensaje principal es ese: no intentes hacerlo, no intentes hacerlo todo perfecto, que esté todo perfecto, que desde el minuto 1 haya una coherencia absoluta y lo consigas todo al minuto 1, sino que con la coherencia que tú tienes ahora, realmente sí tienes que alinearte, por supuesto, antes de hacer esto, porque si no, vas a ir mucho más rápido, pero al desastre. Pero dentro de esa coherencia, mira a ver cuáles son los desvíos que te vienen y mira a ver lo que te quiere decir la vida. Realmente, la vida solo te lo pone delante para que mejores. Por ejemplo, el mensaje que había dado yo al final de este vídeo no tiene nada que ver con el que estoy dando ahora. O
sea, sí, los puntos son los mismos, pero el nivel en el que lo estoy haciendo es muy diferente. Y esto me lleva a entender que yo tampoco tengo la verdad absoluta. Simplemente soy una persona más que está recorriendo este camino y que ha encontrado estas técnicas. Y no quiere decir que la coherencia que tenía yo en el otro momento que estaba grabando el vídeo fuera peor que la que tengo ahora. Simplemente me he dado cuenta que en ese transitar había algo que me bloqueaba el camino, lo he tomado y he seguido adelante. Entonces, simplemente lo que la vida te va a poner en todo momento es el obstáculo necesario para que cuando tú lo superes y entiendas realmente qué es lo que te quiere decir, a partir de ahí seas capaz de cogerlo y utilizarlo para tu bien, para tu desarrollo, para poder deshacerte de ese ego. Porque yo en el pasado podía haber dicho, en el pasado cuando he hecho la otra parte del vídeo, podía haber dicho, joder, pues vaya mierda, no he sido capaz de conseguir lo que quería porque mira, se ha borrado el vídeo. Pero sin embargo digo, es una buena señal para saber de que si simplemente en el vídeo se me ha puesto eso como bloqueo, en todas las áreas de mi vida también se ha puesto eso como bloqueo. Entonces tengo que tomar eso. Y es una señal maravillosa que me ha dado que viene perfecto para este vídeo y creo que le da muchísima más riqueza porque es un ejemplo real que me acaba de pasar ahora. Y entonces ahí es donde podemos ver realmente ese poder que tienen las invocaciones y por qué es necesario tomar la máxima coherencia que puedo tener en ese momento. Vas a tener que superar muchas cosas, muchos obstáculos y vas a tener herramientas poco a poco que vayan siendo mejores. Pero eso no quiere decir que las herramientas que tengas ahora no sean válidas. Simplemente quiere decir que tú necesitas llegar a otros niveles superiores para acceder a herramientas superiores. Pero simplemente es eso, es un camino que nosotros tenemos que transicionar y ese es el camino, ese es el juego de la vida en el que nosotros lo que venimos es a desprendernos de ese ego. Venimos a quitarnos esa capa de ego que nosotros tenemos y darnos cuenta de que realmente la realidad es la que nosotros creamos desde el nivel de coherencia que tenemos en ese momento y si queremos llegar a hacer otra realidad tenemos que superar ese nivel de coherencia a otro diferente, ese nivel de vibración, ese nivel de conciencia, subirlo, aumentarlo y eso lo vas a ir haciendo con el tiempo cuando te vayas dando cuenta de todas estas cosas. Entonces, otra cosa de las que estaba hablando es que realmente cuando tú intentas hacer invocaciones por otra persona, intentas hablar por otra persona, intentas que una persona haga algo, intentas un resultado para otra persona, lo que estás haciendo es interfiriendo en su realidad. Tú solo puedes acceder y solo puedes interferir en tu propia realidad. Si interfieres en la de otra persona, lo que estás haciendo es alterar su libre albedrío, por lo cual lo que estás haciendo es lo que se llama magia negra. Lo que estás haciendo es interferir en la otra persona. Y aquí en la densidad a lo mejor no se puede ver de una manera factible, pero luego en otras dimensiones de conciencia sí va a ser. O sea, eso va a retumbar, eso se va a hacer presente. Y lo que va a pasar es que lo que llegue a tu vida no va a ser muchas veces lo que tú quieras, porque como estás interfiriendo en el libre albedrío de la otra persona, eso te va a traer unas consecuencias a ti. Entonces, algo súper importante es que no invoques por otra persona, no tengas resultados por otra persona, no quieras cada uno que se ocupe de su propia realidad. Si lo que quieres es ayudar a la otra persona, enséñale este tipo de herramientas. Pero no lo hagas por esa persona porque lo que estás haciendo es alterar su libre albedrío y segundo, alterar su conocimiento también, su nivel de transición hacia algo mayor. Si realmente tú quieres mejorar como persona, pero también quieres ver a la otra persona mejorar, no le des los peces, enséñale a pescar, enséñale a hacer este tipo de cosas, no intentes en ningún punto arreglárselo por sí mismo. Entonces esto quiero que quede claro porque es una parte importante, que es una parte que realmente puede afectarte mucho si no lo sabes y lo utilizas mal y no quiero acabar el vídeo sin decir esto porque es algo sumamente importante. Luego, por otra parte, cuando nosotros hacemos este tipo de invocaciones y consigas lo que quieres, en las invocaciones yo te recomiendo que por la noche, bueno, yo lo hago por la noche, pero bueno, lo puedes hacer cuando quieras, yo recomiendo por la noche, esto ya a gusto de cada uno, tengas también una frase de invocación donde digas qué es lo que vas a dar a cambio cuando consigas el resultado. Es decir, cuando yo consiga ganar, volviendo al ejemplo del dinero, $5.000 por mes, entonces tú vas a tener que dar algo a cambio. Pues a lo mejor puede ser un 10% que lo dones a algo que te guste a ti. Tiene que ser algo que no te beneficie a ti de una manera también secundaria, ¿no? Que de una manera, aunque sea inconsciente o pasiva, te esté beneficiando, sino que sea algo que realmente tú entregas como obsequio al universo por haberte dado y por haberte ayudado a conseguir cosas que antes no conseguías. Entonces, si consigues a lo mejor eso, $5.000 por mes o consigues la pareja que tú quieres, vas a tener que dar algo a cambio. Por ejemplo, pues puede ser una canción dedicada y la lanzas, puede ser que dones cierto dinero a lo que sea,
algo que realmente a ti te haga sentirte bien, pero que no tenga un beneficio para ti de una manera secundaria o de una manera pasiva. Tiene que ser algo que realmente tú estés dando, estés regalando por agradecimiento en agradecimiento por haber conseguido esto. ¿Qué pasa? También muchas veces que cuando conseguimos esos resultados, y este es otro fallo que tiene ese mundo de la manifestación, que es que sí, tú puedes conseguir lo que quieras, pero no lo vas a sostener en el tiempo. Y si no lo sostienes en el tiempo porque realmente no tienes esa coherencia interna para sostenerlo, entonces igual que viene, se va a ir. Entonces por eso es importante que realmente tú estés en coherencia en todo momento y que no intentes hacerlo porque sí, para conseguirlo algo desde el ego, desde el lo quiero ya porque lo quiero ya y ya está. Porque si no eres capaz de sostenerlo y no has hecho el viaje necesario para conseguir ese nivel de coherencia interna, ese nivel de conciencia para conseguirlo, entonces igual que viene, se te va a ir. Y a lo mejor ya no es que simplemente se te vaya, sino que vas a caer más abajo todavía porque te vas a autosugestionar de que algo estás haciendo mal. Esto lo he repetido mucho, pero es que realmente es importante y quiero que cale el mensaje, porque si no lo repito lo suficiente, es posible que ese mensaje pase de largo. Y como no quiero que pase eso, por eso lo digo. Y otra cosa sumamente importante, si tú has prometido que cuando consigas tu resultado vas a dar eso, entonces tienes que hacerlo sí o sí. Si no, las consecuencias pueden ser muy graves, te lo aviso desde ya. Si realmente tú has dicho que te comprometes una vez que consigas el resultado a hacer eso, a dar lo que quieras dar, hazlo porque si no las consecuencias no van a ser para nada buenas. Yo te aviso porque me veo que muchas veces decimos, bueno, pues si ya hemos conseguido el resultado, ya nos olvidamos y no doy lo que tenía que dar. No, es muy importante, pero muy, muy importante que tengamos en cuenta eso. Luego, por otra parte, y esto ya es más adelante, esto viene siendo ya en una técnica más avanzada, no recomiendo hacerlo de primeras, o cuando no tienes tanto contacto, no tienes tanta eficiencia a la hora de hacer este tipo de invocaciones, puedes utilizar cristales. ¿Qué son los cristales? Bueno, pues los típicos cristales que son la amatista, la esmeralda, los minerales, vaya, o sea, la obsidiana. Ese tipo de minerales vienen con una carga en concreto, vienen con una energía en concreto. Y si tú quieres conseguir algo, un objetivo en específico, lo que puedes es utilizarlas para aumentar el nivel de la invocación siempre y cuando tú estés visualizando esa realidad nueva dentro del cristal. O sea, realmente se esté dando dentro del cristal. ¿Por qué? Porque el cristal lo que hace es potenciar. Si nos damos cuenta, toda la tecnología que tenemos está hecha a base de cristales, realmente. Y la mayoría de arquetipos que son creadores de realidad, como los magos, los brujos y tal, si nos damos cuenta, tenían una bola de cristal donde veían esa realidad de algo que iba a pasar. O sea, estaban realmente visualizando qué es lo que iba a pasar dentro de esa bola de cristal. O sea, no es simplemente un símbolo que se ha dado porque sí, sino que tiene un sentido. Realmente los cristales potencian esas invocaciones. Pero primero tenemos que tener en cuenta y empezar a hacer esto de una manera normal, de una manera día a día, y cuando ya lo tengamos dominado y realmente seamos capaces de tener esa coherencia interna durante el día y durante la técnica y veamos que no hay desvíos significativos y que eres capaz de ser coherente durante bastante tiempo, entonces utiliza el cristal, pero antes no lo hagas. ¿Vale? Esto entra en parte dentro de las técnicas avanzadas y lo que enseño yo a mis alumnos, pero lo enseño aquí como pequeño regalo, puesto que ha llegado hasta este punto del vídeo y por lo tanto creo que te mereces un pequeño plus, un pequeño extra porque has tenido esa disciplina de haberte quedado hasta el final del vídeo. Realmente creo que te interesa el llevar tu realidad a un nivel superior, le estás dando la importancia que se merece, entonces este es un pequeño regalito, pero no lo utilices al no ser que ya hayas utilizado esto de una manera asidua durante un tiempo. ¿Cuánto? El que tú creas que con el que realmente tú sientas que no tienes niveles de incoherencia grandes. Por eso yo recomiendo ir siempre acompañado de una persona que ya haya pasado por ahí y que pueda verlo de una forma más práctica, a un nivel de maestría superior. Porque yo sí puedo ver, yo o otra persona puede ver que ese nivel de coherencia ya es apto para lo que tú quieres conseguir. Entonces, si queremos utilizar también cristales que sean potentes, que realmente sean más neutros, que no tengan una energía en concreto, realmente lo que va a potenciar exactamente lo que tú quieres es el cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo que es un cristal transparente y tú vas a hacer la invocación dentro del cristal. Tú vas a visualizar la realidad dentro del cristal. No dentro de tu mente, sino dentro del cristal se va a dar esa realidad para conseguir lo que tú quieras que estés invocando.
Y el último consejo que te voy a dar es que no simplemente te limites a hacer estas técnicas de invocación, sino que como estamos invocando todo el día, lo que vas a hacer es ir reforzándolas en todo momento, haciendo pequeños rituales o pequeñas acciones que te vayan recordando el resultado que tú quieres y por dónde te vas a mover para conseguir esos resultados. Es decir, a dónde te vas a dirigir. Para ello lo que vas a hacer es hacer pequeñas acciones que te lleven a ello. Por ejemplo, yo voy a explicar uno que a mí me gusta mucho y la verdad que es muy visual y creo que viene muy bien a la hora de aprender a visualizar y potenciar esa visualización que sea cada vez más certera, y tiene que ver con escoger una llave. Es lo que yo llamo el ritual de la llave. ¿Qué es el ritual de la llave? Es muy simple, vas a coger una llave que tú utilices todos los días o casi todos los días, o sea, una llave que tú sí utilices a diario, y lo que vas a hacer es ponerle una intención. La intención es que cuando tú vayas a abrir la puerta, estés en el momento justo donde vayas a conseguir el resultado que tú quieres. Es decir, tú metes la llave dentro de la puerta y cuando la abres, estás justo en el momento donde consigues lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que tú lo que estás haciendo es ponerle esa intención, a ese propósito, a ese ritual. Luego le estás poniendo la emoción con la que llega tu resultado, que en este caso pues puede ser alegría, paz, la que tú quieras, la que venga con tu resultado. Y el símbolo en este caso es la llave, que la llave simboliza el abrir puertas, abrir camino. Entonces, cuando tú estás mandando ese mensaje al subconsciente de que tú vas a meter la llave y vas a estar en el resultado que tú quieres, ya de una forma lo estás invocando, lo estás llamando hacia ti, porque sabes que es tuyo, que te lo mereces y que lo que estás haciendo simplemente es atraerlo hacia ti con más velocidad. Hay muchísimos ejemplos o muchísimas cosas que puedes hacer, pero yo recomiendo hacerlo con el de la llave. Y luego lo primero, antes de meter la llave y nada, la intención que le vas a poner va a venir con un color. ¿Qué color? Pues yo tengo el amarillo para la riqueza, luego para el amor el rojo y para la salud el verde. Y ahí cada uno, como quiera utilizarlas, ya te digo, ya depende. Y lo que vas a hacer es pintar esa llave. Yo, por ejemplo, no la pinté, sino que venía directamente con... O sea, yo la compré directamente de este color, al igual que tengo esta verde o al igual que tengo otras. Entonces, lo que vas a hacer es eso, en todo momento, cuando tú vayas a abrir la puerta, imaginarte el resultado, imaginarte que ya estás ahí. Y utilizar la llave para la que sea tu objetivo principal. Si es un objetivo, como he dicho, de dinero, pues vas a utilizar la amarilla. Si es un objetivo de amor, vas a utilizar la roja, y si es un objetivo de salud, vas a utilizar la verde. Y si es un objetivo más espiritual, una que sea metálica. Metálica, la típica normal que viene, que es metálica, pues esa la utilizas. Y lo importante ya no es la llave en sí, sino el ritual que haces tú, el esfuerzo consciente que haces tú para colocarte en esa posición. Porque tú lo que estás haciendo cuando haces este tipo de rituales simplemente es, como tú ya sabes si está en tu cabeza es porque existe en alguna línea de ese tiempo, en alguna línea de esa conciencia, tú realmente lo que estás haciendo es atraerlo hacia ti, yendo hacia esa línea que te ayuda a conseguir ese resultado. Es decir, estás cambiando de línea de tiempo. En vez de ir en la línea de tiempo donde eso no lo conseguirías nunca, estás yendo a una línea donde sí lo consigues. Y si está en tu cabeza como algo posible de conseguir, o sea, si está en tu cabeza, es que es posible. Es decir, ya en otra realidad, en otra dimensión o en otra posibilidad, está, existe. Entonces es como el experimento de la doble rendija, que dependiendo de para dónde quieras mirar, entonces el átomo va a estar en un lado o en otro. Pues es igual, si tú pones tu atención en que tú vas a conseguir ese resultado, entonces va a ser mucho más fácil que venga ese resultado. Un ritual que hago yo cuando quiero hacer algo importante, como grabar un vídeo o dar este tipo de mensajes, es primero me ducho, luego me lavo los dientes y me aseo. Y, por ejemplo, me limpio las gafas. ¿Por qué? Porque así digo que todos mis sentidos van a estar afinados y todo va a estar limpio para el mensaje que yo quiero dar. Es decir, va a ser un mensaje limpio el que yo dé. Entonces, esos pequeños rituales lo que te ayudan es simplemente a poner el foco en lo que tú realmente quieres. Y eso es muy potente porque en todo momento lo que estás haciendo con estos rituales es reprogramar ese subconsciente a través de, como ya he dicho muchas veces, la repetición, la emoción y la asociación, o dando unos símbolos que hagan que tú asocies algo para tu subconsciente. Lo que estás haciendo es atraer de forma más fuerte a lo que tú quieres, algo que tú quieres. Hay símbolos que son universales, como puede ser el de la llave, pero hay otros que son tuyos propios. Utiliza los tuyos propios, es decir, si a ti hay una canción en concreto que te encanta, que te pone en un nivel de vibración muy alto y justo antes de hacer algo importante te pones esa música que te pone en el estado que tú quieres para conseguir ese resultado, pues entonces hazlo.
es importante que tengamos ese tipo de comportamientos a lo largo de nuestro día, puesto que en todo momento estamos invocando y tú lo que estás haciendo es simplemente apoyar a esa invocación. No simplemente con los ejercicios, sino con las pequeñas cosas que vayas haciendo en tu día a día, tienen que ser cosas que apoyen a esa invocación, porque no me va a servir de nada simplemente que nos sentemos, eso, 5 o 10 minutos, lo que dure la invocación, y luego a lo largo del día nos olvidemos. Entonces, para reforzar en todo momento eso, y ya te digo, para eso tienes que descubrir tus propios símbolos y tus propias las cosas que a ti realmente te mueven por dentro, ya sean números, canciones, los símbolos que sean tuyos. Bueno, pues utilízalos, me refiero, si los tienes al servicio, para que los utilices para crear tu realidad. Si no, no estarían ahí, no están ahí por nada, ni para nada. Están para que las aprendamos a utilizar y los utilicemos en pos de lo que nosotros realmente queremos. No lo que quiere el ego, sino lo que queremos nosotros realmente. No para tapar heridas, no para tapar vacíos, sino lo que realmente tú quieres crear en esta vida. Si quieres crear una vida donde tengas X cosas, pues entonces vas a utilizar los símbolos para conseguir estas cosas, esas X cosas, no quedarte a medias. Porque ese realmente es el objetivo final de la vida, el poder crear nuestra propia realidad a como nosotros queremos, como el jugador que somos, no como el personaje que nos han dicho que tenemos que ser. Así que sin más, me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ponme aquí en comentarios cuál es el resultado que quieres conseguir, hacia dónde te tienes que dirigir, y así yo puedo también echarles un vistazo e incluso corregiros si veo que hay alguna incoherencia o cosas que tengáis que tener en cuenta. Para eso están los comentarios, para que yo pueda interactuar con vosotros, con la comunidad, y para que realmente podamos hacer una comunidad donde interactuemos unos con otros, porque estar hablando a la nada a mí no me sirve de nada y no conoceros, quiero saber cuáles son vuestras inquietudes, qué es lo que queréis conseguir realmente en vuestra vida. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.